bienvenidos a un episodio más de este podcast o video podcast, según donde nos estéis viendo, de Marujas y Asesinas. Y además hoy tengo el placer de estar con Ana Bolos, que la sigo desde hace muchísimo tiempo y vamos a estar hablando un ratito pues del Cozy Crime, como siempre. Bienvenida, Ana. Muchas gracias por tu invitación, que me hace mucha ilusión estar aquí y a ver si nos sale un programa interesante y bonito para tus oyentes. Seguro que sí. Bueno, siempre ya los oyentes saben que la primera pregunta es que la invitada se presente y así que nos cuentes lo que tú quieras sobre quién es Ana Bolos. Bueno, pues Ana Bolox es una escritora de novela policíaca al estilo Cozy Mystery. Yo siempre digo un poco que al estilo Agatha Christie, porque es a través de esta escritora como conocí este género cuando tenía 15 años, o sea, allá por el Pleistoceno, y bueno, soy profesora de secundaria y bachillerato, pero en mis ratos libres, yo creo que porque quizá los alumnos me ponen en mucha tensión, pues cuando llego a casa me relajo matando a gente sobre el papel, siempre sobre el papel, y es lo que me gusta, ese tipo de crimen que no es muy sangriento y que además nos transporta siempre a un ambiente pacífico, muy británico, muy inglés, muy tranquilo y me relaja. Así que eso es lo que Es lo hago. importante. Además, Sí. eso que has dicho, creo que es una terapia buenísima los que escribimos este género, porque es como que un desahogo, en vez de dar 4 gritos, bueno, ahora me voy a dedicar a matar a alguien y ya veremos cuánto se parece en la ficción o no con dicho personaje. Bueno, yo te digo, fíjate, una de mis compañeras de trabajo, la profesora de francés, siempre le digo, vas a ser tú la próxima víctima de una de mis novelas, y se ríe. Pero me dice, pero quiero ver esa novela. Oye, que la tengo ya pensada. Ah, sí. Sí, 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 en un internado de jovenzuelas, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial va a morir la profesora de francés. Bueno, por lo menos le has advertido. Sí, sí. ¿Y tus alumnos saben que escribes? Sí, 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 lo saben porque de hecho, pues en alguna ocasión, a ver, el colegio en ese sentido me aprovecha, pero lo digo con satisfacción, no se aprovecha de mí, sino me aprovecha y yo me dejo aprovechar en ese sentido. Y bueno, pues algunas veces sí que les he dado algunas, pues, a ver, no clases, pero sí, pues conferencias, por decirlo de alguna manera, sobre cómo escribir novela policíaca. Les he hablado también de mis novelas y tal, y entonces pues muchos me... Ayer estuve... Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que Ana Boloxe, lo voy a confesar, es un seudónimo, ¿vale? No me llamo... mi nombre verdadero es Marina, pero hace muchos años yo estaba en otro colegio distinto a este y quería separar muy bien las dos cosas, ¿no? Por un lado mi vida de profesora y por otro lado mi vida de ¿cómo se llama? De De escritora. escritor. Y entonces yo dije, voy a buscar un seudónimo. Estaba ahí rompiéndome la cabeza y tal. Y recuerdo que a una amiga le decía, ¿cómo te suena no sé qué? Uno que me había inventado. ¿Cómo te suena no sé cuánto? Y ya mi amiga me dijo, ¿pero por qué no utilizas uno de esos apellidos raros que tienes? Y tal y cual. Y me quedé así. Dije, pues mira, sí, además así se quedaría en la familia, ¿no? Y entonces cogí Ana como nombre, porque es un nombre muy querido en la familia de mi madre. De hecho, mi hermana mayor se llama Ana. Y Bolox, que no es Bolox, es Bolox, Bueno, que es un apellido de mi padre, no es el primero, pero es un apellido de mi padre. Y entonces dije, pues un poquito de mamá, un poquito de papá, lo mezclo así y me sale un seudónimo, y ya es distinto a mi vida de profesora, ¿no? Y luego más adelante, cuando ya fue pasando el tiempo, dije, qué tontería, ¿no? Podía haber utilizado mi nombre. Pero claro, ya era demasiado tarde para cambiarlo, porque yo ya había publicado mucho con el seudónimo de Ana Bolox, y dije, bueno, se queda así, si de todas formas sigue siendo familiar, sigue siendo un nombre de mi familia que es muy querido y muy usado y un apellido de mi padre. Y entonces, pues, te cuento esto porque los niños te googlean. Y entonces, como Marina, pues no aparezco, bueno, aparezco en las cosas del cole y tal, pero como ellos ya saben cuál es mi seudónimo, entonces te he buscado. Si esto sale y lo encuentran, van a venir. Te he visto en un podcast
Bueno, Entonces, luego lo promocionaremos para que encuentren sus alumnos. Aprovecho y saludo a los alumnos de Marina, de la señora algunos de Marina. los cuales también terminarán siendo víctimas en una de mis novelas. Además, es que a mí el tema del seudónimo me gusta mucho porque veo, sobre todo los escritores cuando empiezan, que tienen esta duda, además por diferentes motivos. Por ejemplo, el tuyo era porque querías separar lo que era tu vida privada y tu profesión de la vida de escritora. Hay otros porque pienso, se me viene ahora a la cabeza Rosa Morel, que acaba de sacar una trilogía de fantasía, y ella la ha sacado también con seudónimo, pero porque ella ya piensa en mentalidad internacional y decía un nombre que sea fácil también de decir en otros idiomas. Y muchas veces se quedan dándole vueltas al tema y no avanzan o ni siquiera llegan a decidirse a publicar por este tipo de detalles que muchas veces lánzate. Luego lo peor que puede pasar, claro, como tú decías, a lo mejor en tu caso, que ya habías publicado varios libros, que habían pasado años, quizás ahora dar marcha atrás como que cuesta un poco, ¿no? Sí, yo creo que sería difícil porque ahora de repente borrarle el nombre de Ana Bolox a todas mis novelas y poner Marina, no sé, y mucha gente diría, Ana, pero ¿por qué la gente te llama ahora Marina? Entonces, bueno, dije, va, pues ya está, se queda así andando. Y de hecho al principio me costaba mucho, ¿no? Porque a la gente te escribía por aquí, ¿no? Te decía, hola Ana, no sé qué, no sé cuánto. Y era como, yo, yo no soy Ana, yo no soy Ana. Pero luego lo asocias bien y es como una doble personalidad, pero no en el sentido negativo, sino perfectamente asumida de, bueno, aquí me están hablando pues de mí, en el mundo, en el apartado, en la esfera de escritora y entonces me conocen como Ana Bolox y yo contesto, Ana, sí, y aquí me dicen, Vale. María, sí. Y entonces lo tengo ya muy bien dividido. Pero al principio era muy raro, era como, me siento falsa, porque yo no soy Ana. O además en la propia reacción del cuerpo, ¿no? De escuchar un nombre que no es el tuyo y a ti que no te salga a reaccionar porque dices, no, Sí, eso no sí, soy yo. sí, sí, sí. ¿Y por qué te decidiste? ¿Todos tus libros son del mismo género? A ver, sí, menos uno que me encargó una editorial que es una biografía novelada sobre Jean-Claude. Ay, ahora se me ha. Jean-Claude. ¿El apellido? Romand, Jean-Claude Romand, que es un tío muy raro, que bueno, se hizo pasar por médico durante gran parte de su vida, engañó a su familia, todo el mundo creía que era médico y tal, y al final, cuando ya estaba a punto de descubrirse que no era médico y que había cometido un montón de estafas y tal, pero a niveles muy altos de la Organización Mundial de la Salud y tal, cuando estaba a punto de descubrirse eso, pues él, para evitar que su familia lo supiera, mató a sus padres, mató a su mujer, a sus hijos y tal. Entonces la editorial dijo, quiero que me hagas una, porque estaba haciendo biografías noveladas de grandes criminales de la historia. Y fíjate, a mí me encargaron este, que es verdad que es un asesino, pero no es un asesino de los macabros que abre a sus víctimas y les saca de todo y tal, o las Sí. viola, o las... No, no. O sea, era fue un asesino, pero digamos que dentro de lo que de esa colección, de lo que se veía en esa colección, pues era un asesino cozy, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y debieron encontrar mi nombre por ahí asociado a este género y me dijeron, oye, ¿te interesa? Y dije, ah, pues mira, pues vale. Y entonces lo escribí, salvo eso, todo lo demás sí es novela cozy mystery. Y porque tú ya llevas muchos libros publicados, todos quitando esta excepción de este género, ¿cómo ves? ¿Te sientes como una de las primeras? Porque realmente el género en España, como yo siempre digo, en España siempre llega todo un poco más tarde. Y claro, yo que vivo en Londres, este género aquí, por supuesto, la tradición de Agatha Christie, también tenemos a Sherlock Holmes, es un género que lo devoran, o sea, tiene muchísimos seguidores, en las librerías puedes encontrar libros de todo. Y en España como que ahora, gracias también a editoriales como Alma Editorial, lo que pasa es que ellos lo que están haciendo, yo ya lo he dicho en el post, que lo voy a seguir diciendo, de momento son traducciones
de escritoras extranjeras, que ya podrían apostar también por las nacionales, que ya somos unas cuantas. Pero bueno, como que en España llega más tarde. ¿Tú cómo has visto esta evolución? Al principio la gente novela policíaca y ya está, y ahora es cuando se está distinguiendo un poco este género o subgénero. Mira, yo este tipo de novela la conocía, te digo, desde que tenía, no, 15 años te he dicho, no, probablemente menos, 13 o 14 años o incluso antes, y la conocí a través de Agatha Christie. Yo estaba un día en casa cuando tenía 13 años aburrida, llovía mucho, además me acuerdo, y dije, oh, qué aburrida estoy, y una de mis hermanas me dijo, toma, mira, te va a gustar, y me dio una novela de Agatha Christie y dije, oh, se abrieron las puertas del paraíso, ¿no? Pero yo siempre lo llamé novela policíaca. Y de hecho, al principio, cuando saqué mi blog, yo distinguía muy bien entre novela negra y novela policíaca. Y tenía discusiones no, sino Debates, ¿no? exactamente, con gente de novela negra que decía, bueno, es lo mismo, tal, tal. Y decía, no, lo que yo llamo novela policíaca es la novela de Agatha Christie. Hasta que un día dije, es lo que los ingleses llaman cozy mystery. ¿Vale? Bueno, o cozy mystery. Vale, así un poco apañado el acento. Entonces, y la gente me empezó a preguntar en España, me decían, pero eso del cozy mystery, ¿qué es? ¿Qué es? Nadie los, bueno, nadie, a ver, perdón. En mi Excepciones. la gente que, con la que yo tenía contacto, cuando yo empecé a publicar también, pues la gente que conocía por internet y tal, pero ¿eso qué es? ¿Pero eso qué es? Y yo publiqué por primera vez en enero de 2015 y yo creo que no había nada, por lo menos de escritoras españolas con con esa etiqueta, Cozy Mystery. Cuidado que el género existía desde hacía, ¡buf! ¿Vale? Pero, y luego hubo un boom, y yo lo he visto desde fuera, ¿no? Un boom no solo en España con escritoras españolas, sino fuera de España con escritoras británicas, norteamericanas, australianas, yo qué sé, de todas partes, que le están dando mucho bombo a este género. Pero esto ha sido, yo creo, en los últimos años. Sí. En 2015, que fue cuando yo publiqué el primer libro de Carter and West, pues, a ver, no puedo hablar por todos porque yo no sé, no conoces todos los libros que se publican en el mundo, pero yo seguía leyendo Cozy Mystery antiguo porque no veía cosas nuevas, o sea, seguías leyendo a Agatha Christie, a Josephine Tey, a gente así, ¿no? Sí. Insisto, probablemente habría gente que ya publicaba esas cosas, pero que no era el boom este. Y a mí, ya te digo, mucha gente me preguntaba, ¿pero eso qué es? ¿Pero eso qué es? Sí, yo siempre la muletilla es las novelas de Agatha Christie. Y Sí, entonces ya dicen, vale. ah, sí. Así lo soluciono rápido. Porque además esto de discusiones o debates, como lo queramos llamar, dentro del género negro también se ve mucho, o yo lo he visto mucho en redes sociales, de que cada vez hay como más subgéneros, ¿no? Está la policíaca, está la negra, como yo digo, la negra pura ya desagradable, luego Sí. también tirando más a lo psicológico. Pero para mí hay algunas características que son, esto tiene que, para que se diga que es un cozy crime o cozy mystery, tiene que tener esto. ¿Cuáles son esas características para ti que son sí o sí tiene que tener A la ver, novela? primero, lo primero no le puedes hacer trampas al lector. Eso es. Tiene que tener todas las pistas necesarias para que él pueda descubrir al asesino por sí mismo. Y porque se plantea la novela como una especie de juego entre el lector y el escritor, en el sentido de que el escritor le reta al lector y le dice, a ver si eres más listo que yo o yo soy más listo que tú y yo consigo engañarte hasta el final y que no descubras quién es el asesino hasta que yo te lo cuente, o a ver si o sea, tú eres más listo que yo y lo descubres antes. Pero para eso tienes que ser leal con el lector y le tienes que dar todas las piezas del puzzle, engañándole en el sentido de te las escondo, te las difumino por aquí, tal cual, o sea, no ponérselas delante, pero se las tienes que dar todas. Vale, esa es una. Segunda, tienes que evitar todo lo que sea casquería. O sea, escenas de casquería. Y esto es, lo hablábamos un poquito antes de empezar lo que es el podcast, que yo
lo respeto mucho en mis novelas, pero hay una de ellas en las que, a ver, no aparece casquería como tal, pero sí aparecen algunas escenas más fuertes de lo habituales que no deben aparecer en un cozy mystery, ¿no? Y también yo incluyo ahí la forma de expresarse de los personajes. No puedes poner tacos ni, eh, yo qué sé, expresiones malsonantes. A ver, no le vas a poner al personaje diciendo cáspita, porque, porque tampoco, ¿no? Pero pero no caben dentro de este, al menos desde mi punto de vista, no caben dentro de este género expresiones malsonantes ni cosas por el estilo que te encuentras en otras novelas. A mí personalmente como lectora me molesta leerlas. A lo mejor porque soy un poco tiquismiquis o a lo mejor porque las oyes mucho en tu vida habitual cuando vas por la calle en el autobús, en no sé qué, no sé cuánto, y cuando te sumerges en la lectura quieres salir de ese mundo y meterte en otro. Por eso, que también lo comentábamos un poquito antes, cuando escribo, escribo este tipo de novelas porque quiero sumergirme en un mundo distinto al mío. Porque mucha gente me ha preguntado, pero ¿por qué no escribes sobre la inspectora García de la Guardia Civil que vive en Salamanca? Y digo, pues porque no me apetece, porque ya estoy rodeada de muchos Garcías Fernández, que es güey. Y no, si no es el apellido, es que yo vivo en España y a mí me gusta cuando me llego aquí, me pongo en el ordenador a trabajar en una novela, sumergirme en una pradera o en una campiña británica del año 1947. O sea, y entonces ser, no personaje, porque yo no soy personaje en mis novelas, pero como un espectador que ve desde dentro, ¿no? Otra característica, tiene evitar también pues, las escenas de sexo bestiales y cosas así. Y otra característica muy importante, el bien tiene que vencer. O sea, en una novela cozy mystery, lo que ocurre es que tenemos una sociedad o un pequeño pueblo que vive en una armonía y una tranquilidad cotidiana. Y de repente ocurre algo que es un asesinato que viene a transformar esa armonía en caos. Entonces, tú tienes que conseguir que a través del detective, descubriendo al asesino y llevándolo ante la justicia, ese caos desaparezca y se le devuelva la armonía al lugar en el que han sucedido los hechos. Es otra de las características importantes del cozy mystery. Se hace justicia y el bien siempre gana sobre el mal. Sí. Y probablemente me dejo más características, pero yo creo que las más importantes son esas. Sí, ¿y qué piensas el detective? Si tiene que ser amateur o también puede ser profesional. A ver, yo en mis novelas, a ver, pueden ser las dos cosas, por poder. Si vamos a Agatha Christie, por ejemplo, que creo que nos gusta mucho a las dos, Sí. tenemos a Poirot, que es, sí, bueno, es profesional en el sentido de que fue policía, porque Sí, él trabajaba en la policía belga, pero realmente su vida en Reino Unido, pues la desarrolla como detective privado. ¿Es profesional? Sí, porque se dedica a ello, pero no es policía. Y luego tenemos a Miss Marple, que es una ancianita encantadora, que se dedica a hacer punto en su casa y descubre crímenes. Entonces, yo creo que da igual. En ese sentido, me da la sensación de que el cozy mystery va más por detectives que no son profesionales, pero creo que si decides utilizar a un inspector de la policía, por ejemplo, o a un detective de la policía, pues que también encaja bien en el, en el género. Y yo, por ejemplo, tengo 3 series. Una es Carter and West. Ella es la detective aficionada, él es de Scotland Yard. Tengo la señora Starling, en la que ella es la detective aficionada y él es inspector de policía en Nueva York. Se repite Carter and West, pero 30 años después y en Nueva York. Y luego tengo otra que es Crispin, que es aficionado. Es un señor que vive antes de la Segunda Guerra Mundial en un pueblo que me he inventado, en Inglaterra, y entonces pues se dedica a descubrir asesinatos, pero no porque él sea aficionado, sino porque le caen encima y entonces los tiene que descubrir, ¿no? No es como las otras 2 series que ellas
Kate West en una y Anne Starling en otra, es que les gusta. No, Crispin es un tío que es que le caen los ¿Qué le muertos pasan las cosas? y los tiene que descubrir. Y porque, claro, yo coincido contigo, estos serían como los rasgos principales para decir, vale, esto ya pertenece al género y si no fuese así sería un no, sobre todo, por ejemplo, cuando lo que tú llamas casquería, por si alguien se ha despistado, es realmente la sangre, todo lo desagradable, hablar demasiado del cuerpo, de cómo ha quedado el cuerpo después de la muerte, todo eso se evita porque lo importante es que hay un muerto y ya está, porque la historia va a ser resolver el misterio. Pero luego también últimamente veo, sobre todo es verdad más en la tradición anglosajona, que empieza a haber, bueno, y Amazon también contribuye porque cuando tienes que meter tu libro dentro de una casilla, como hay subcasillas. Y se está creando como subgéneros en función si en la historia, por ejemplo, hay una mascota que sea o no protagonista, o si el mundo culinario tiene también un peso grande en la historia. ¿Tú crees que esto ya encasilla demasiado al género o está bien? A mí me parece que sí, ¿no? Yo creo que sí, que ya son cosas demasiado específicas, que tú puedes hacer que el protagonista tenga una mascota y que la mascota sea importante en las novelas hasta cierto punto, ¿vale? Bien, pero ya para decir, es que es un cozy mystery, pero además es muy específico porque hay un perro o un gato o un... no sé, ya me parece, creo que es excesivo, sí. Que es demasiado. Y cuéntanos, ¿estás trabajando ahora en alguna historia? A ver, yo he tenido, a ver, pasó algo terrible en mi vida porque estaba escribiendo espérate, creo que es la sexta novela, pero ya no me acuerdo, o la quinta novela de Anne Starling en el verano de 2024 y mira, la tengo escrita, está terminada, estaba empezando a repasarla y tal. Y bueno, pasó una cosa terrible en mi vida, que fue que una de mis hermanas murió inesperadamente. O sea, me llamó mi sobrino, oye, que mi madre no me contesta y tal. Ahora bajo a ver qué pasa y tal. Y me la encontré a mi hermana así, ¿no? Había muerto por la noche y sin que lo esperáramos porque estaba bien, obviamente no estaba bien, debía tener algo de corazón, pero era total. Entonces, ahí di el paro. Y no me pude poner con ello. Lo intenté en alguna ocasión, pero no me fue como un bloqueo, pero no un bloqueo por escritura, un bloqueo en todo, en todo. O sea, es que esa bofetada tan bestial que me dio y nos dio al resto de los hermanos la vida, pues nos dejó fuera de juego. Entonces, tengo esa novela, fíjate, terminada desde el verano de 2024. La he repasado, yo qué sé, pero nunca termino de repasarla. Siempre me he bloqueado antes de terminar el repaso, ¿no? La revisión y tal. Y, y de hecho empecé a escribir la siguiente y he empezado, tengo como 4, 5, 6 capítulos de la siguiente novela de Starling. Pero estoy ahí. Entonces este verano he dicho, mira, ya está bien, te tienes que centrar y ponerte. Bien, es verdad que ya si me he quedado bloqueada ahí, ya no es tanto por lo de mi hermana, porque gracias a Dios pues lo vamos superando, es un golpe muy fuerte, En pero la vida. exacto. Pero sí que es que vengo del colegio y vengo con el cerebro frito, de verdad, o sea, frito. Y entonces llegas, te sientas en el sofá y haces, ay, a ver si me relajo un momento. Y claro, yo antes con 30 años, en media hora ya mi cuerpo estaba otra vez, la. Pero ahora con la edad que tengo, van pasando las horas, yo las miro en el reloj y digo, hay un rato más, y me cuesta muchísimo recuperarme. Y entonces, es que hace 10 años, de verdad, yo venía al colegio y me ponía... Y ahora es como dentro de un rato, y cuesta mucho. Entonces, a ver si ahora en vacaciones, que ya me queda poco, para las vacaciones sí me gustaría finalizar la revisión de la Starling 5, yo creo que es la 5, y seguir con la 6, porque la tengo, ya te digo, está escrito 4 o 5 capítulos o 6, no me acuerdo, y por supuesto planificada o sea, solamente tengo que escribir, bueno, solamente, pero quiero decir que la planificación ya está hecha y todo, ¿no? Y de hecho, tengo un montón,
no la planificación perfecta de la escaleta de capítulo 1, no es que escena 2, pero sí que bastante bien organizada, varias novelas más de Carter and West, de Crispin, o sea, que material para sacar, ponerme y sacar tengo. Ahora la cuestión es que mi cerebro respire, que no llegue tan cansado, porque Claro. fíjate, más que físicamente, físicamente llegas muy cansada, pero bueno, descansas en casa un rato y tal, y ya está. Es mentalmente, es que Claro. es un agotamiento mental que a veces es que no eres capaz de poner dos ideas seguidas una de otra y dices, ¿cómo me voy a poner a escribir así? Es imposible. Sí, además, ¿qué parte es la que más te gusta o con la que más disfrutas de todo el proceso de escritura? Entendiendo desde que es empezar con las ideas o la parte de investigación, luego la escaleta, cuando ya de verdad nos sentamos a escribir, la parte de revisión. ¿Cuál es la que más disfrutas? A ver, la que más odio es la revisión. Yo también. Es que la detesto, con todo mi corazón. Y luego, me gusta mucho, yo la planificación la hago con papel y lápiz, ni siquiera boli, lápiz. Y luego, eso sí, tengo habitualmente como 15 hojas distintas, cada una de ellas con un título distinto. mm, la rama que va por donde el asesino, la de la víctima, la de los sospechosos, que luego se van, bueno, es un jaleo mental el que me hago con mis papeles, pero al final todo cobra sentido y eso es lo que pasó a la escaleta ya aquí, tiki, tiki, tiki. Pero esa parte de trabajar así con millones de papeles, eh, cada uno con su rama, ¿no? Distinta. Y además que pongo uno, ¿no? Pongo, por ejemplo, asesino uno, primera hoja, asesino 2, segunda hoja, asesino 3, ¿no? Y voy contando y cosas así. De repente digo, ¡oh, esto! Y entonces empiezo, asesino 1B. Y la meto atrás del 1. Entonces es un cacao maravillado tremendo que cualquiera que lo coja dirá, pero esto no tiene pies ni sentido. En mi cabeza sí. En mi cabeza lo tiene. Y luego, de hecho, siempre logro ponerlo en la escaleta y al final se organiza bien y tiene todo sentido. Y esa parte de los papeles me gusta mucho porque es como un rompecabezas. Y además te reta mucho porque empiezas, crees que has dado con la solución, ay, ya sé cómo lo voy a hacer aquí, no sé quién, no sé cuánto. Lo haces, lo escribes, y de repente aquí en alguna parte de tu cerebro dice, ¡cling! Sí, esto está muy bien, pero no concuerda con esta otra cosita de aquí y tal. Y entonces, ¿y ahora cómo arreglo esto para que concuerde? Entonces, todo eso es como un reto y me gusta mucho. Y luego, otra cosa que me gusta mucho es mmm, cuando escribo las partes en las que los personajes coprotagonistas, Carter y West, o Anne Starling y Arthur Crawford, interactúan. Esas, porque intento que sea cómico y que sea ahí una cuestión ahí de ironía inteligente, ¿verdad? Y eso lo disfruto también mucho. Vale, pues yo creo que es importante a ver, cada escritor es un mundo. Tú, por ejemplo, nos acabas de contar tu proceso, más manual al principio, antes de ya sentarte en la escaleta, pero seas mapa, brújula, mixto, lo que sea, creo que en este género, igual que en todo lo que es policíaco y hay que resolver un misterio, hay que sentarse bien las bases de la escaleta para que todo realmente sea coherente y luego no haya unos pifiazos como esta pista, no sé, algo muy heavy, ¿no? Era una pistola y ahora es un cuchillo, cosas Sí. así. Eso hay que trabajarlo, aunque luego seamos a lo mejor más brújula o no. Bueno, Ana, al final del podcast tengo una ronda rápida de preguntas de estas de, tú no pienses lo primero que se te pase por la cabeza, Vale, ¿vale? ¿Vamos a ello? venga. Vale. Miss Marple o Poirot. Bueno. Té, café o un veneno disimulado. Café. Mansión inglesa o apartamento neoyorquino. Mansión inglesa. Detective aficionado o inspector profesional. Detective aficionado. Un cadáver en la biblioteca o en un jardín. En una biblioteca. Cuéntanos una de tus pistas falsas favoritas. ¿Que yo haya utilizado? O que a ti te guste como lectora, la que quieras. Vale,
un personaje que miente y parece sospechoso, pero miente porque quiere ocultar algo no relacionado con el crimen. Muy bien. Sospechoso que es para ti más peligroso, el mayordomo, la vecina o la prima que dice yo no quiero líos. La vecina. Completa esta frase. No hay un cozy crime sin... Sin su reunión de té para merendar. Muy bien. Vamos con otra. Un buen asesino siempre... Deja una buena pista detrás para que le podamos descubrir. No, en serio. Un buen asesino siempre, siempre tiene un motivo. Muy bien. Y para terminar, si Ana Bolox fuera interrogada por una maruja asesina de este podcast, ¿confesaría o pediría un abogado? Okay, pido un abogado, pido un abogado. Muy bien, Ana, muchas gracias. Ya hemos terminado con la ronda de preguntas y con la entrevista. Como siempre, se me pasa volando el tiempo. Y eso, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, compartir tu ratito. Y antes de que se me olvide, por si alguien te está descubriendo ahora y quiere bichear más sobre tus libros, ¿dónde puede encontrarte? En Amazon, sin ningún problema. Pero poniendo el seudónimo, Ana Bolox. Ana Bolox, sí. No nos confundamos, por si acaso luego alguno de tus alumnos está ficheando. Sí. Y a vosotros, pues muchas gracias por haber estado otro capítulo más. Si nos veis en YouTube o nos escucháis en podcast, donde sea, y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Hasta luego, adiós.